Rosa Urania Abreu, consultora de cambio climático y seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, nos visita este viernes por la tarde en el Gobierno de la Tarde. Antes de irnos a la pausa, Rosa, nos quedamos pendiente de las medidas para disminuir todos los impactos, como tú dices, que no son accidentes, sino siniestros viales, pero ya dijimos que la educación se toma su tiempo, que tenemos una ley nueva, pero como que no ha arrancado, que tenemos oficiales de AMET en la calle, pero las cosas siguen pasando. ¿Qué sugiere, después de todo el estudio que ha hecho la OPS en cuanto a este tema, qué se sugiere para disminuir la mortandad? Sí, bueno, yo les recomendaría dos cosas para la República Dominicana específicamente. Primero, mejorar la fiscalización, lo primero. O sea, la evidencia dice, en todo el mundo donde se ha reducido mortalidad por esta causa es a base del sistema de consecuencia duro. Después hablamos de otra cosa, en lo que concientizamos, porque se nos mueren, según el último informe de la OMS, de la República Dominicana mueren 3.400 personas en el año, jóvenes casi todos. Estamos hablando de que todos los días se mueren 9 jóvenes en la por República accidentes Dominicana. de tránsito. Yo no sé, cuando ustedes se acuerdan del accidente de Poliplas, ¿verdad? Sí. Y eso fue un desastre, que yo no digo que no lo fuera, pero eso se mueren todos los días aquí en el tránsito y nadie lo ve. O sea, es una situación de que se mueren en este país más de 3.000 personas. Muy pocas. Entonces, todos los recursos debieran estar enfocados en cómo salir a disminuir. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cuándo se mata a la gente? De noche, no hay vigilancia. En carretera, no hay vigilancia. Los fines de semana, no hay vigilancia. Entonces, si estoy diciendo que la fiscalización es lo más importante y no tenemos función de vigilante ni en la carretera, ni de noche, ni los fines de semana, estamos diciendo que si tenemos pocos agentes de DGC, entonces una de las políticas sería colocarlo en el lugar y en los sitios y las horas donde la gente realmente se lesiona y muere. Esa sería una primera recomendación que creo que es la que más efectos rápidos produciría, ¿verdad? Luego, enseñar a la gente cuáles son los factores de riesgo. Si yo le digo a todos los dominicanos que si con las cifras internacionales, nosotros somos el país de las Américas con más muertes de tránsito. Nosotros tenemos, cuando usted se monta en un vehículo con su familia, usted tiene el doble de riesgo de morir o uno de su familia que cualquier otro sitio de América. El triple que en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando usted se monte, vaya, respete las leyes, porque las leyes están para que usted protege su vida, no es para poner multa o dejar de ponerle. ¿Cuáles son? Respete las leyes. La velocidad, baje la velocidad. Por ejemplo, aquí hay autopistas que no son autopistas. La Duarte, todos esos tramos que ya está atravesando una zona urbana, no es una autopista, usted no puede ir a 100. Porque usted donde quiera tiene una entrada, una salida, un motor, un peatón. Entonces, reduzca velocidad. Los niños no pueden ir sueltos. La gente ama a sus hijos. Yo quiero que ustedes vean los estudios. Ni delante. Hasta 11 años, 1.50 metros, el niño necesita su silla de retención. Está estudiado. Porque, miren, hasta una mamá, que es lo que más quiere, ¿verdad?, a un hijo, está estudiado que después de un impacto puede tener el bebé sostenido en los brazos, lo va a soltar. Por inercia lo suelta. No puede. Un niño suelto, yo lo veo en el carro, yo quisiera bajar a papá y decirle, usted lo quiere, amárrelo. Entonces no lo puede amarrar en el sillón, porque lo ahorca con el cinturón, le va a dar en el cuello y puede ahorcarlo en un frenazo. Tiene que tener sujetadores, eso no es tan caro, hasta los 11 o 12 años. Entonces, beber, no es que no vamos a quitar la cultura del beber, ojalá nosotros como Organización Mundial de la Salud dijéramos que la gente que no beba, no vamos a pedir tanto. Pero si va a manejar, no tome, o si está tomando, que maneje el otro. No, deberían no tomar. Bueno, pero vamos a decir, vámonos por pero lo vamos más, a hablar de ¿verdad?, cosas posibles. de cosas posibles, ¿verdad? Vamos a dejar los sueños para otro día. El casco, los que van atrás, oye, ¿por qué la gente no se pone el casco? Porque es caluroso, yo sé. Hay cascos aclimatados, lo hacen en Vietnam, en Japón. Nosotros tenemos que traer eso a este país. Pero eso es carísimo. Sí, pero... ¿Cuesta más que el motor? Pero tú sabes que los motoristas, los motoconchos, los motoconchos te dicen, ese no es el problema. Porque ellos producen para eso. 30.000 y 20. El problema es que la gente no se lo quiere poner, la mujer no quiere que se le sude el pelo, pregunta, porque es interesante cuando uno intercambia con el ciudadano para ver cuáles son las causas, porque hay que conocerlas. Rosa Urania, pero se lo ponen, entonces no se lo amarran. Sí, pero... No, a veces le ponen el casco al motor. Exacto, el chat. Por favor, tú ves, yo veo tantas familias, la mamá con todos sus hijos que lo quiere tanto, chateando.
Usted no, o sea, de verdad que yo digo que irresponsabilidad, no se da cuenta, entonces hay que darse cuenta que aquí sí nos matamos en ese sitio, nos matamos en el tránsito, en las vías, nos matamos y matamos a otros. Sobre Entonces, todo ese chateo, usted es médico, usted qué, aunque sea médico. No, aquí hay que limitar Mira, yo tengo a una hora específica una los práctica chateos. Sí, que a mí sí. me ha resultado. Chateo 15 cuando minutos yo al día. manejo, yo pongo el celular en silencio, para que ni siquiera me distraiga el sonido. Yo, que se espere el que espere cuando yo llegue a otro sitio a verlo. Porque que la vida mía y la vida de todos los que dependen de mí manejando es más importante que ese chat. Entonces, eso es lo que yo puedo dejar aquí como mensaje. Hay muchas cosas que hablar sobre este tema, pero realmente yo creo que lo más importante es que la gente sepa que aquí hay un riesgo alto, que esa percepción de que yo no voy a morir en el tránsito es mentira. La semana pasada, a la altura de Piedra Blanca, aquí hubo un accidente. Ha sido épico y se ha multiplicado la información muy rápida por las características que tuvo ese accidente. 2 vehículos pesados, patán, una tenía blocks, otra tenía otra cosa, chocaron y luego un poco más adelante, tratando de llevar ayuda, uno de los vehículos que transitaba chocó 4 carros más. El tapón se extendió por más de 8 horas. Algunos vehículos se quedaron en el mismo tapón sin gasolina y ya tú sabes la cadena de eventos Claro, que eso generó. Eso ha demostrado que nosotros no tenemos una planificación para temas de desastres o para imprevistos de esa magnitud. ¿Qué opinión te merece a ti lo que sucedió en ese accidente? Sí, eso mismo, que realmente primero la opinión es que la velocidad en que circulan esos vehículos pesados es realmente, todos lo hemos visto, es abusivo, es intolerable, o sea, debemos controlar porque todo esto es que ellos no pueden manejar la velocidad que tienen. Después más cargados. necesitan controles mucho más fuertes. Pero ¿quién fiscaliza un vehículo pesado en plena carretera? Ahí viene. Eso es que ahí tenemos que trabajar. Yo me cuestiono, voy a hacer una pregunta como ciudadana, y a veces pregunto, pero tenemos muchos vehículos con la seguridad, ¿cómo se llama? Asistencia vial. Asistencia vial. Me imagino que sería muy productivo que en esa asistencia vial se incluyeran agentes que fiscalicen el tránsito. Sí. Y ahí es una forma de y en el caso de aprovechar de costos. los vehículos pesados, ver en países desarrollados se le coloca reductores. Y aquí algunas compañías lo hacen. Bueno, entonces precisamente obligarlos. yo creo que una de las tendencias más modernas en el tema, usted hablaba de la fiscalización, precisamente es ahí. Claro. Fiscalizar no solo es sancionar, sino verificar que todos los procesos estén conformes a los protocolos de adecuación que se le da dando y la normativa moderna van en ese tenor. Lo fundamental es verificar la capacidad que tiene de manejo el piloto, el conductor, el tema de la velocidad. Tú no solo es regularla a niveles del régimen de consecuencias, sino también establecer los dispositivos modernos para que esos vehículos no puedan desarrollar más velocidad que a la que realmente pueden manejar nuestras vías. Hay un tema y poner reductores de velocidad de la naturaleza de nuestras vías. Tenemos vías, no es lo mismo un piloto que está manejando un vehículo pesado en uno de los highways de Estados Unidos que en una de nuestras pocas avenidas. Hay un tema de ir verificando el tema de la circulación vial en función de esa velocidad. ¿Qué hacer para que desde la estructura que es el vehículo y el piloto que es el conductor, uno pueda garantizar como Estado de que esos vehículos no puedan ir a esas velocidades? Sí, esas son de las medidas que realmente se utilizan a nivel del mundo y que perfectamente son implementables aquí y que pueden ayudar bastante. Ahora, el trabajo de los vehículos pesados es mucho más complejo de ahí. Aquí hay muchas normas que se violan. Es muy difícil tocar esos sectores. Eso es con manita de seda y se va ahí poco a poco, que las gomas. Sí, el tema del neumático no tiene señalización. Tú sabes que se te parquea un vehículo pesado en el borde de la carretera de noche y eso es mucha gente se ha matado así. Pero hay algo que dice usted que es interesante. Para todo ese tipo de cosas ya hay una normativa. De hecho, la ley del transporte es la más larga del país en cuanto la de tránsito. La de tránsito, la que tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Entonces, el cumplimiento de la ley como que tiene que esperar plazos razonables para quienes, como usted menciona a lo mejor, por un tema de fuerza de interés, camioneros, guagüeros, choferes, sindicatos, parece imposible aplicarle el Estado de Derecho. No, eso es realmente, pero a mí me consta que están haciendo muchas cosas, lo que se pasa es que se están haciendo de manera
paulatina, porque como Gradual. tú dices, si le aplicamos la normativa a los vehículos del país, nos quedamos sin vehículos. Eso es irracional. La normativa de todos los vehículos que tienen que cumplir con no, eso se va desmontando. En todos los países se ha hecho de una manera gradual, pero hay que comenzar. Hay un nivel de chatarra que no deberían estar circulando en la calle. A mí me guayó, para decir el término natural. No llegó a bollarme, pero sí me raspó la pintura. Un vehículo que no tenía retrovisores de ningún tipo, ni el espejo retrovisor principal ni los dos laterales. No tenía placa, no tenía marbete. Ni seguro. Tenía gente adentro y un chofer. Más nada. Las 4 ruedas, obviamente. Sí, eso ahí es. ¿Y qué te dice? La mayoría de los motoristas, que son la mayoría que están en afectándose por la mortalidad y las lesiones, no tienen papeles, no tienen licencia, no tienen nada. Vamos a la pausa y seguimos con este tema tan interesante en el gobierno de la tarde. Son las 6:02 en el gobierno de la tarde. Hoy hablamos de cambio climático y seguridad vial con Rosa Urania Abreu de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos hablando de cambio climático, de seguridad vial, pero no hemos hablado de cambio climático. Ya tú has dicho que se necesita mucha fiscalización y mucha educación y que eso tal vez nos va a tomar tiempo. Nosotros tenemos una ley, como decía Mendoza, que es bastante completa, que tiene muchas cosas y que establece que hay que aplicar las multas que pueden llegar a ser de cifras astronómicas, hasta de 10 veces un salario mínimo. Sí. Pero ¿cuándo se van a empezar a aplicar esas multas? Bueno. Yo te aseguro que desde que haya que pagar la primera. No, yo estoy convencida. No es que cuando entre en vigencia va a haber una huelga nacional. El que la pague no se vuelve a ir en rojo. Claro. Va a haber una huelga nacional. Pero yo sí internacional, porque eso va inclusive ¿cómo se llama? A extenderse hasta Puerto Príncipe. Sí. Porque eso no lo aguanta nadie. Eso. No, pero realmente sí. Con eso no se corrige el tema, Bueno, lo que pasa es que esa multa, quizá a ese nivel que ahora con el salario mínimo nuevo ni siquiera se van a poder implementar porque el país no lo puede pagar. Pero sí se corrige con las sanciones. Las sanciones cumplen. Las sanciones cumplen. Un Mira, rol dentro de nada la más te disciplina. ponen una sola multa. No, lo que pasa es que hay que amarrarla, atarla a cosas, no como el papel de buena conducta, no como la emisión de licencia, de placa, sino a cosas que efectivamente no puedan trastornar el desarrollo de alguien que prácticamente vive de eso, de alguna otra cosa, porque tú puedas hacer que se ejecute el pago de forma inmediata, atándolo a algo. Pero el asunto es el monto es excesivo. Si el monto que se tenía anteriormente, aunque fuera mínimo, usted lo ataba, por ejemplo, pero es que nadie la pagaba. A que nada más ¿usted sabe por qué? Porque aquí no hay una legislación que haga lo que en algunos países no lo pagaba. Que notifican a su lugar de trabajo y el lugar de trabajo decía, ven, pónmelo, acaba de ponerme eso, acaba de ponérmelo, porque tú sabes que al final va a tener que pagar. Pero porque hay que crear mecanismos. Por ejemplo, hay países que hacen lo siguiente. Usted tiene que estar, aquí los sindicatos, la mayoría de ellos, federaciones, que ya son empresas, se constituyeron empresas con esa ley. No tendrían la facilidad si no se crea una normativa. Pero ¿cómo lo hacen en algunos países? De la siguiente manera. Porque copian todo menos eso. Usted agarra, le pone su multa. ¿Usted trabaja dónde? En X empresa. Entonces le levantan y le mandan el acto. Mire, a la señora fulano usted le debita del salario próximo tal cosa. El cheque le baja 0. Y no hay ni siquiera que atarlo a papel de buena conducta. Lo que pasa es que aquí los legisladores de este país, los que están gobernando, no se están sentando a crear cosas que ciertamente puedan ser efectivas. Nuestras plataformas electrónicas todavía no tienen la suficiente dureza, a poner un término, fortaleza, como para poder... por ejemplo, yo me quedé sorprendida cuando pasó el problema de las multas. Que hubo, por ejemplo, un chofer y se publicó en la prensa y decía, ay, Dios mío, pero ¿cuándo vamos a entender? Y él decía, 49 multas. Oye, qué barbaridad. Yo reconozco que yo tengo unas 19. Pero y ese tipo anda manejando en el país. O sea, descaradamente, y lo publica el periódico como que está poniendo una cosa, una maravilla, un poema. Señor, solamente en un país como este, hay una persona con 19 multas sin pagar en la calle manejando. No, que 19 es mucho, pero 49 también es demasiado. Está bien, pero yo no estoy diciendo, lo estoy recalcando, que en vez de la prensa recalcar que hay una persona con 19 multas que maneja, lo que dice, mira qué barbaridad. A la tercera multa ya no debió estar en la calle. Pero claro. Si fuéramos una sociedad organizada. Como dice la ley dice que te van a poner puntos. ¿Y las autoridades qué están haciendo, qué deben hacer para que nosotros podamos comenzar a enderezar, aunque sea un 10% aplicar de ese flagelo? Ley. Bueno, mira, ya están, aplicar la ley, pero o sea, ya la mayoría de los reglamentos, hay muchos reglamentos aprobados. Son o están muchísimos, hay muchísimos hechos y listo. Ya es una decisión política
¿De cuándo van a comenzar a implementarse? Por ejemplo, el sistema de licencia. No puede ser que tú le des una licencia a un motorista, los que la tienen, que son como de 1 de cada 10.000, que sencillamente sin hacer nada, necesita una destreza diferente al que va a conducir un vehículo de motor de 4 ruedas. ¿Aquí le dan el mismo examen a todo el mundo? Sí, además no tiene ninguna, y además la mayoría anda sin nada. ¿Cómo tú lo Quisiera multas? ver el examen que le van a dar a los motoristas de aquí. Sí, Si es conforme a lo que yo veo en la calle que ellos hacen, ya tú te imaginarás. Sí, Eddie, o ¿tú sea, te imaginas eso? O sea, realmente yo creo que hay que trabajar con el gobierno y ayudar a que se sienta la seguridad de que el país... tú sabes lo que yo pienso, que cuando ya se aprobó la ley en aquel momento, estábamos listos, la ciudadanía estaba esperando los cambios y iba a aceptar muchas cosas como de una vez, porque estábamos esperando la nueva ley, va a traer nuevas medidas y todo el mundo estaba hasta deseando las nuevas medidas, aunque fueran sancionatorias. Pero ahora se está poniendo más difícil porque se pone más lejos, la gente ve más dejar hacer, no se y entonces dejar hacer, y como que esto nunca va a cambiar, nunca va a mejorar. Pero tiene que cambiar, porque si no, se nos van a morir. Tú sabes, en este país, la primera y segunda causa de muerte en todos los grupos de edad es el tránsito. Eso se llama epidemia en un país. Estamos manteniendo el control poblacional de simplemente dejando de aplicar la ley. Qué pena. Oye, que es la forma de decirlo. En el tema del cambio climático, Urania, ¿cómo está República Dominicana? Nosotros somos miembros de diferentes acuerdos internacionales, somos parte del Acuerdo de París. Se supone que entramos dentro de esos acuerdos en tratados, en opciones que deberíamos estar cumpliendo y no las estamos cumpliendo, ¿no? Y no quiero entrar en si planta de carbón, verter basuras y desechos en los ríos, el tema de los gases, una cantidad de cosas. Sí. ¿Cuál es la radiografía que tiene la OPS? Bueno, fíjate, realmente me gustaría más verlo desde el punto de vista de que nosotros somos un país que aportamos casi nada al cambio climático. Por nuestro tamaño y nuestro poco nivel de industrialización. Nosotros no aportamos nada, por más cosas que hagamos, no es que sigamos haciendo. El problema no es ese, el problema es que estamos entre los 10 más vulnerables de los efectos. Ahí es que está el problema. Entonces nuestro trabajo debe concentrarse en mitigar y prepararnos para adaptarnos al cambio climático, que es diferente. Por ejemplo, se estima que en el 2050 va a subir 1 metro el nivel del mar. ¿Y qué va a pasar con el turismo aquí? ¿Cuántas playas se van a perder? En el 2050. Ajá. ¿Cuánto falta? Los modelos, nada. Sí, pero sea, eso se trata de una situación que se va a dar no por los efectos de la República Dominicana sobre el cambio climático. Eso es lo que estaba explicando, que nosotros no impactamos en los indicadores. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo un país que va a ser víctima del cambio climático y que no es el que lo está provocando puede enfrentar? Solamente tiene que prepararse y mitigar, no puede hacer más nada, porque no lo puede evitar. O sea, vamos a tener los efectos entre los 10 países más afectados, todo el Caribe insular. Sí, claro. Y tiene que prepararse. ¿Y cómo estaremos entonces para el 2120 por ahí? Bueno, no sé. Las olas de calor, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho del punto de vista de la salud. Fíjense, todas esas cuestiones. Porque a medida que el tiempo va pasando, cuando nosotros lleguemos al 2100, ya aquí, cuando viene a ver, pero no, por ejemplo, en el caso mío, yo voy a estar luchando en ese todavía. No, para el 2100 usted no va a hacer ni un suspiro.